¿Qué tal, programadores? En este video aprenderemos qué es una API y para qué sirve. Además, revisaremos conceptos principales sobre las APIs y construiremos una API o API básica usando Node.js y la librería Express de Visual Studio Code. Y bueno, si alguna vez te has preguntado cómo funcionan las apps entre sí para compartir información, la respuesta es una API, que en español significa interfaz de programación de aplicaciones. Y esto en el inglés es Application Programming Interface, que aunque suena muy bien, tal vez no es el conjunto de palabras más intuitivo. Más bien lo podríamos definir como una API es una pieza de software que se agrega a un sistema o aplicación existente para permitir que comparta información con otros sistemas o aplicaciones. Así que podemos pensar en el ejemplo clásico del restaurante en el cual tenemos al chef y al cliente como sistemas independientes y aislados digitalmente. Cuando el cliente desea pedir un recurso o plato, en vez de hacer su petición al chef, interactúa directamente con el mesero, que en este caso representa la API y es quien va a tratar con los diferentes clientes. Así que el mesero va a proporcionar el menú de recursos, va a escuchar y esperar por la petición y luego va a gestionar esta solicitud con el chef para traer su respectivo recurso. En otro ejemplo tenemos un sistema de televisión en el cual el control remoto es una extensión del sistema que le permite al usuario obtener los recursos a través de una serie de endpoints o instrucciones sencillas representadas por los botones. El usuario no requiere tener un gran conocimiento técnico de los recursos y de la tecnología usada por el sistema, simplemente requiere entender los comandos que debe utilizar a través de la API. Y bueno, de manera más práctica, piensa en un sistema de información con su base de datos que funciona perfectamente y sirve a una empresa o institución. Con el tiempo, la empresa adquiere nuevos servicios o clientes que utilizan otras apps y requieren una integración para escribir y leer datos a su base de datos principal. Así que aunque tengamos varias soluciones de implementación, lo mejor en este caso es diseñar y proporcionar acceso a los datos a través de una API. Y esta API va a facilitar la comunicación y el intercambio de recursos entre las diferentes aplicaciones. Y con las APIs tenemos una serie de conceptos importantes y el primero que vamos a ver son los recursos. Y el recurso hace referencia a cualquier objeto o información que la API puede ofrecer. En nuestro ejemplo anterior del restaurante, un recurso podría ser el menú, los clientes, las órdenes, etc. En un ejemplo adicional para una biblioteca, los recursos podrían ser los libros, los autores, los préstamos, entre otros. Luego tenemos los endpoints que hacen referencia a una URL específica, la cual va a ser usada por la aplicación cliente para realizar la petición a la API. Cada endpoint está asociado a una función o recurso específico que la API ofrece, como leer el menú, hacer una orden, cancelar una orden, etc. Las llamadas o peticiones son las acciones que la aplicación cliente va a realizar para solicitar información o para ejecutar una acción a través de la API. Y estas llamadas se realizan utilizando los métodos HTTP. Aquí tenemos los métodos más comunes que son get, post, put and delete. Y cada vez que la aplicación cliente hace una petición, el servidor le va a responder con un código que indica el estado de la solicitud y le va a entregar datos si aplican. Estos códigos te van a indicar el resultado de la petición. Por ejemplo, van a indicar si fue exitoso, si el recurso fue creado o por el contrario, si hay errores como una mala petición, un recurso no autorizado, un recurso no encontrado o un error en el servidor, entre otros. Y tu rol en la API puede variar, pero básicamente podría estar entre alguno de los siguientes: desarrollador de la API, manager del producto de la API, especialista en seguridad, analista de calidad de la API o probador de la API, usuario que implementa la API para conectar con otra aplicación o el usuario final o empleado que finalmente la utiliza en sus actividades diarias. Y los requisitos para la implementación de la API a nivel general van a ser un servidor que va a alojar los archivos de la API, una plataforma o framework de desarrollo que va a contener el lenguaje de programación, las librerías y demás herramientas necesarias para su desarrollo, conocer la lógica de la empresa, la lógica del negocio, definir el acceso que vas a dar a los datos, definir los endpoints que contienen las acciones y los recursos que vas a proporcionar, implementar los métodos que se van a ejecutar en la API para obtener estos recursos y entregarlos a los usuarios, definir cómo vas a manejar los datos, definir la documentación que vas a entregar a los clientes para que utilicen tu API y definir los niveles de seguridad para su acceso.
Y así que a continuación vamos a crear una API con Node.js y Express. Y a nivel general lo que vamos a hacer es configurar el proyecto utilizando los comandos npm init, npm install express. Vamos a crear un servidor en el cual vamos a agregar un archivo local que va a simular la base de datos y vamos a crear unos métodos para responder a las peticiones que hagan los usuarios. ¿Y cómo vamos a probar esto? Lo haremos a través de una aplicación cliente y lo vamos a hacer a través del browser, enviando algunas solicitudes como get, post, put and delete, y vamos a ver su resultado en la base de datos o archivo con información. Y bueno, desde Visual Studio Code vamos a empezar con nuestra API RESTful. Así que lo que debes hacer es buscar un folder en el cual vas a realizar tu aplicación. Y bueno, una cosa que podemos hacer es cambiar de disco. Yo voy a cambiar al disco E y voy a crear mi folder desde acá utilizando el comando makedir y le voy a dar un nombre a mi folder que va a ser algo como task API y listo. Hacemos un enter. Esto básicamente nos ha creado un folder en nuestro disco E. Y aquí tenemos el directorio creado. Esto también lo puedes hacer de manera manual si lo deseas utilizando la opción nueva carpeta. Así que control backtick para cerrar esa ventana del terminal. Vamos a abrir ese folder que se acaba de crear y es Tags API. Seleccionamos el folder y lo que vamos a hacer es iniciar el proyecto. Confío en los autores. Vamos a abrir nuevamente la terminal y una vez abierto el folder vamos a elegir Command Prompt para tener todos los permisos y desde Command Prompt aquí verifico la ruta, estamos en E y nuestra carpeta Tags API. Vamos a inicializar el proyecto utilizando el comando npm init y le puedo dar el guión y la Y para omitir las preguntas de configuración. De esta manera el sistema lo haría automáticamente. Bien, estas son las preguntas que ha omitido y ha llenado con los valores por defecto. Y bueno, si te das cuenta aquí en la parte superior, este comando anterior ha creado el package.json que tiene la configuración del proyecto. Y ahora vamos a instalar la librería Express. Para eso utilizamos el comando npm install y el nombre Express. Esto toma un par de segundos y me crea una nueva carpeta que se llama la carpeta Node Modules, los módulos de Node. Y si nos miramos acá, dice que ha agregado 67 paquetes y bueno, nos da estos detalles adicionales. Estos paquetes los puedes verificar en esta carpeta, pero normalmente no haríamos cambios a nada de lo que está allí. Y bueno, el paso siguiente, vamos a crear nuestro archivo que va a simular la base de datos y le voy a poner el nombre tasks.json. Aquí le puedes colocar el nombre que desees y verificamos que esté con la terminación .json y dentro de este archivo vamos a simular una pequeña base de datos con una tabla a la cual le vamos a agregar tareas en el formato JSON. Hacemos un arreglo de estas tareas y las vamos a colocar en formato JSON utilizando estos corchetes. Formato JSON inicia con doble comilla. Vamos a iniciar con un ID y le vamos a decir que la primera tarea va a tener el ID 1. Vamos a decirle que la tarea va a tener un nombre, un tags name, y aquí utilizamos esta convención de camello con la segunda palabra con la primera letra en mayúscula y utilizamos también las comillas para todo lo que sea un string o una cadena de texto. Y digamos que la primera tarea va a ser hacer el desayuno. Aquí puedes colocar la información que quieras. Y bueno, aquí podemos colocar todos los campos que sean necesarios para esta tarea. Vamos a agregarle una descripción y en esta descripción puedes colocar datos adicionales, como si vas a agregar un nuevo campo. Y vamos a agregar aquí un campo booleano que me va a indicar si la tarea está terminada o no. En el caso del booleano y de los enteros no debo colocarlos entre comillas como está acá. Así que ya tengo mi primer objeto JSON, voy a colocar una coma y voy a agregar un segundo objeto. Y bueno, este segundo objeto lo puedo copiar para ahorrar la estructura. Simplemente voy a copiarlo y agrego unos datos adicionales. Y bueno, he agregado una segunda tarea, simplemente le he cambiado los valores y vamos a cambiar aquí a dejarlas por defecto como falso para que el campo realizado nos indique que la tarea aún no se ha hecho. Voy a darle guardar y listo. Ahí ya tenemos un par de filas que sería lo equivalente a una base de datos, un par de entradas de objetos JSON con información, la tarea 1 y la tarea 2. Y bueno, más adelante a través de nuestra API usando los endpoints correspondientes vamos a agregar aquí nuevas entradas de manera dinámica. Vamos a modificar y a borrar algunas de las entradas existentes.
Así que guardamos esto y nos vamos a crear un nuevo archivo que va a ser el servidor. Y a este servidor de manera estándar le podemos colocar server.js o servidor.js como lo desees. Y vamos a iniciar su configuración. Y bueno, lo primero que haremos va a ser importar los módulos. Y para esto vamos a iniciar con el módulo express, que lo vamos a poner en una constante. Y vamos a utilizar el comando require. Y en comillas, dentro del paréntesis, vamos a colocar el nombre de este módulo que es express. Y terminamos con el punto y coma. También es importante que utilicemos el módulo para importar archivos y lo podemos llamar fs y de manera similar require fs, y con este módulo vamos a leer y a escribir en los archivos. Paso número 2, vamos a crear la aplicación express y esto va a ser muy sencillo. Ya tenemos la librería, vamos a crear una constante que la vamos a llamar app o aplicación como lo desees, y esta constante va a hacer referencia a express. Finalizamos con punto y coma y vamos a declarar un puerto para el uso de esta aplicación. Vamos a elegir el puerto 3000 y este va a ser el puerto en el que el servidor va a escuchar las peticiones de las aplicaciones cliente. Paso número 3, vamos a utilizar una aplicación middleware o una aplicación intermedia que nos va a permitir ajustar el contenido a formato JSON. Así que utilizamos app.use y adentro colocamos express, S y .json, y esto va con un paréntesis y finalizamos aquí con el punto y coma. Esto va a permitir ajustar las peticiones entrantes que vengan con una carga, con un payload a el formato JSON. Y paso número 4, vamos a crear una ruta para nuestro archivo y este es el que va a simular la base de datos. Esta ruta es el archivo que acabamos de crear, así que vamos a simplemente a decirle que en el folder base utilizamos el slash, vamos a decir que nuestro archivo va a corresponder a tags.json. Aquí es el nombre que le hayas dado a tu archivo con los objetos JSON. Nuestra API le va a permitir el acceso a una aplicación cliente para que pueda leer este grupo de tareas, pueda agregar tareas nuevas o modificar las tareas existentes e incluso eliminar una tarea. Para realizar esto vamos a necesitar unas funciones que nos permitan leer y escribir en el archivo, y estas son las funciones helper que vamos a escribir a continuación. Haciendo uso de las librerías fs, vamos a crear una función para leer estas tareas que se va a llamar readTasks, y esto lo vamos a asignar a una constante, pero la función se va a ejecutar cuando sea llamada, no se va a ejecutar inmediatamente. Así que lo que vamos a hacer es asignar a readTasks y le vamos a decir que cuando esta función se ejecute, dentro de ella vamos a tener unos datos que vienen del sistema de archivos utilizando la función síncrona que es readFile. Aquí está readFileSync, la autocompletamos y aquí debemos darle la ruta del archivo que la predefinimos anteriormente y vamos a darle el formato UTF-8 que aquí lo tenemos también y listo. Finalizamos con el punto y coma y esta función es muy sencilla. Luego vamos a retornar esos datos en formato JSON, así que vamos a elegir JSON.parse y vamos a darle los datos que acabamos de leer. Bueno, y finalizamos con el punto y coma. Aquí nos muestra que la función se ha declarado pero no se ha utilizado aún, así que vamos a hacer la función de escribir las tareas y esto se va a utilizar cuando la aplicación cliente requiera añadir una nueva tarea a nuestro archivo o base de datos. Vamos a asignarlo a una constante de manera similar y esto va a ejecutar una función que en este caso recibe las tareas que se van a escribir dentro del archivo. Así que esto va a ejecutar lo siguiente: abrimos llaves y utilizando el módulo fs vamos a llamar la función writeFileSync y esta función contiene unos parámetros que el primero va a ser la ruta del archivo que la definimos anteriormente como filePath. Luego vamos a agregar la información que viene en formato JSON y la vamos a convertir a un string, el nombre del objeto que vamos a ejecutar. Y bueno, este segundo parámetro lo dejamos como null, que es una función de reemplazar que no necesitamos en el momento. Y el número 2 va a indicar el número de caracteres para indentación en la salida del formato JSON. Así que esto lo puedes dejar así y completamos aquí con el punto y coma y el cuerpo de la función con el punto y coma. Y bueno, estas eran las funciones iniciales para declarar y tener las funciones de ayuda. Ahora se viene lo importante, que son definir los endpoints de la API. Vamos a definir una primera ruta que va a ser una ruta base. En caso de que se coloque la dirección base de nuestra URL, esto es lo que va a suceder. Así que le vamos a decir app-get. Agregamos el slash para la ruta base y los objetos de requisición y respuesta que me van a permitir interactuar con la API client. Y esto simplemente va a enviar una respuesta que va a indicar que la API se está ejecutando. Agregamos un mensaje y vamos a agregar un pequeño emoji
Y listo, ahí tenemos nuestra primera ruta. Y de manera similar vamos a leer todas las entradas utilizando app-get. Y aquí lo que nos va a cambiar es este parámetro. Y esto va a hacer referencia al endpoint. Entonces cuando recibamos el endpoint /tasks, vamos a devolver todas las tareas. Así que aquí viene algo muy importante. Buscamos rec para la petición, respuesta. Y aquí abrimos el cuerpo para la función. Y aquí vamos a utilizar la aplicación de ayuda que declaramos anteriormente. Y la vamos a poner dentro de esta constante task. Vamos a decir read task, lo vamos a llamar, y para que se ejecute esa función colocamos el paréntesis. Esto va a ejecutar la función de leer el archivo JSON y va a poner su contenido en esta constante task, que posteriormente vamos a devolver utilizando la función response, y eso lo vamos a poner en formato JSON. Y vamos a cerrar acá con un punto y coma y vamos a ejecutar esto. Así que vamos a pausar por un momento las rutas que nos faltan, que son la ruta de añadir una nueva tarea, modificar y borrar, y vamos a probar estas dos rutas que acabamos de hacer. Para hacer eso necesito inicializar el servidor. Así que para iniciar el servidor vamos a colocar la opción app list, y aquí necesitamos colocar el port, que ya lo definimos anteriormente en esta constante, y esto se va a empezar a ejecutar con este comando. Simplemente le voy a agregar un mensaje a la consola para que en nuestro backend estemos enterados de que el servidor está ejecutándose. Agregamos nuevamente un emoji, Windows punto, un misil de lanzamiento y un gatico. Ok, y vamos a cerrar aquí con punto y coma. Y aquí con punto y coma también. Hagamos una pequeña prueba. Me voy para mi consola que está en cmd command prompt y vamos a ejecutar este servidor. Para esto vamos a utilizar node, el nombre que le dimos al archivo servidor, a nuestro script de servidor que es server.js, y aquí tenemos en nuestro backend servidor de tareas ejecutándose correctamente. Y vamos a buscar rápidamente una forma de probar, que va a ser el navegador web. Y bueno, una manera rápida de probar es ejecutar el localhost puerto 3000 y localhost 3000/tasks. Y aquí el navegador presenta en pantalla la información que estamos recibiendo. Así que de alguna manera este navegador está simulando ser un cliente de la API. Como no tenemos opciones de autenticación y de seguridad, directamente está accediendo y recibe la información correspondiente. Así que nuestro servidor va bien. Vamos a presionar Control C para detener aquí el servidor y vamos a hacer un pequeño cambio para dar más información. Así que simplemente voy a agregar que el servidor se está ejecutando en localhost. Vamos a agregar la variable port para que se muestre el puerto en el que se está ejecutando. Guardamos con Control S, y cada vez que realices un cambio acá deberás reiniciar el servidor, parar, hacer el cambio, guardar y reiniciar el servidor. Así que retomando nuestra ruta, ya tenemos la ruta de leer todas las tareas. Vamos a agregar una ruta que sea leer una tarea única una vez la aplicación cliente me dé un ID. Y bueno, de manera similar vamos a tener un app.get. Aquí pueden explorarlo de manera independiente, de acuerdo al tipo de API, al tipo de endpoint que ustedes hayan agregado. Y aquí vamos a agregar un identificador, que es lo que el usuario va a poner desde la aplicación cliente. Y de manera similar, rec, res, que va a ejecutar la siguiente función, que es el proceso de leer todas las tareas nuevamente. Y luego vamos a filtrar en esta constante utilizando la siguiente función, tags.find. Y bueno, lo que va a hacer esto es buscar dentro de las tareas leídas si hay alguna tarea que contiene este mismo ID respecto al ID enviado desde la aplicación cliente. Y bueno, en esta línea, si la tarea es encontrada, se devuelve a través de esta primera sentencia, y si no es encontrada, la respuesta va a incluir el status 404, código no encontrado, y el mensaje tarea no encontrada. Terminamos con el punto y coma y cerramos de manera similar con el punto y coma. Y si quieres hacer una prueba rápidamente, entonces ejecutas tu servidor, nos vamos al navegador y vamos a decirle localhost tasks, pero esta vez vamos a poner el número 1. Y aquí tenemos la primera tarea, hacer el desayuno, chocolate con huevos, pan fresco, y no se ha realizado aún. Y si quieres buscar la tarea número 2, cambiamos el request y ahí tenemos la segunda tarea, y vamos a buscar una tarea que no está, la tarea 3, y esa tarea no está encontrada. Una prueba muy rápida. Nos vamos a devolver, clic en la consola en el terminal, paramos con Control C. Bueno, y para las rutas que nos falta les voy a dejar aquí el código y hacemos una pequeña explicación. Para crear una nueva tarea en nuestro archivo vamos a utilizar la función .post, y esto va a utilizar el endpoint que tenemos acá. La llamada que hace la API cliente deberá contener el cuerpo de la nueva tarea que envía, que va a ser algo así como esto.
Ya lo vamos a ver en las pruebas. Y básicamente lo que hace esta función nuevamente, lee todas las tareas, las pone dentro de la constante task, luego lee la nueva tarea que se va a llamar new task y esta la toma desde el cuerpo de la petición de la API cliente. Luego esa nueva tarea la va a agregar en las tareas que hemos leído aquí de manera local, task, la va a poner allí y luego va a utilizar la función que creamos anteriormente, write task, que utiliza el módulo fs para escribir dentro del archivo. Así que esos cambios se van a ver reflejados en este archivo y enviará, si esto es correcto, va a enviar el código 201 para indicarle a la aplicación cliente que fue exitoso. Si no deseas utilizar el ID que envía la aplicación cliente, sino que deseas crear un ID propio, puedes descomentar esta línea, que lo que va a hacer es utilizar la función dateNow para crear un único ID, es decir, una secuencia de números y te va a crear un ID único. De manera similar, para actualizar una tarea, la aplicación cliente deberá enviar la ID y el cuerpo de la tarea que quiere actualizar. Hacemos un proceso similar, que es leer todas las tareas en esta constante task, luego leer cuál es el ID de la tarea que la aplicación cliente quiere actualizar, convertirlo en un entero y asignarlo a esta constante task ID. Paso siguiente, se crea una tarea actualizada que se toma del cuerpo de la requisición, tomando todo el objeto JSON, y se busca dentro de nuestro array de tareas si existe este ID. En caso de que no exista, de que sea un indefinido, vamos a retornar un 404 que le va a decir a la aplicación cliente que este recurso no está dentro del servidor y que la tarea no es encontrada. Si el ID fue encontrado, la tarea actualizada va a reemplazar el objeto existente en ese index, en esa posición, y va a escribir utilizando la función de ayuda writeTags y nos entrega la respuesta indicando el objeto que se ha actualizado. Finalmente, para borrar una tarea vamos a utilizar la opción delete. Esta sería la ruta agregando el ID. Y lo que la función va a realizar de manera similar, leer todas las tareas utilizando la función de ayuda. Luego va a leer el tags ID que viene desde la petición que hace la API Client. Bueno, y utilizando esta función filter, vamos a tomar las tareas que hemos leído y vamos a filtrar la tarea que tenga el ID solicitado. Así que esto me va a crear una nueva variable con las tareas menos la tarea que se solicitó eliminar. Una vez realizado esto, puedo realizar una comprobación si la longitud de tareas y tareas filtradas es la misma. Eso nos da a entender que la tarea no se ha encontrado, por tanto no puede ser borrada, y devolvemos el 404 a nuestro cliente de la API. De lo contrario, vamos a tomar ese nuevo set de tareas que es filter task y lo vamos a guardar y vamos a devolver un 204 que es un código positivo. Así que con esto ya está finalizada la configuración de nuestra API, de nuestras funciones intermedias, el puerto, la ruta del archivo, nuestras funciones de ayuda, y están definidos los endpoints de nuestra API, que son leer los recursos, modificar los recursos, crear nuevos recursos y borrar los recursos. Y en esta línea final se inicia el servidor. Lo que haremos será guardar y finalmente vamos a hacer unas pequeñas pruebas utilizando una aplicación desde Visual Studio Code. Así que tienes varias formas para probar tu API. Una aplicación que nos puede ayudar a hacer esto es Thunder Client y lo vamos a instalar o a ejecutar. Así que voy a iniciar el servidor y vamos a ejecutar unas pruebas utilizando la extensión de Thunder Client. Esta extensión te va a permitir hacer algunas pruebas básicas con la API. Y bueno, para hacer las pruebas, una vez lo hayas instalado, aquí tendrás un icono para Thunder Client en esta barra. Y bueno, vamos a crear un new request. Yo voy a minimizar acá para tener más espacio. Y bueno, vamos a realizar nuestras pruebas. Vamos a elegir aquí el método que va a ser el método get. Y en este método get voy a modificar porque tengo una dirección HTTP. Y voy a colocar el localhost, puerto 3000 y voy a colocar la ruta base, que es con el slash, y una vez doy enter, aquí tengo la respuesta, código 200. Este es el código que definimos, me da una información adicional y el mensaje a la consola, API ejecutándose. Ahora vamos a testear la ruta de las tareas y le vamos a decir que me devuelva todas las tareas y vamos a presionar aquí y aquí me devuelve el código exitoso, el tamaño, y me devuelve en el cuerpo la información en el formato correcto, las dos tareas que tenemos acá. Paso siguiente, voy a decirle que me dé una tarea específica, me dé la tarea número 1,
Enviamos, aquí está correctamente, que me dé la tarea número 2. Y si me da la tarea número 3 que aún no existe, tarea no encontrada. Paso siguiente, vamos a crear un recurso en el servidor. Vamos a decirle el comando post. Vamos a seleccionar la acción post. Esto va con task y dentro del cuerpo voy a colocar un elemento como este. Voy a copiarlo de mi base de datos, archivo. Y vamos a colocar acá que esta va a ser la tarea 3. Y ya he puesto un cuerpo para mi petición. Vamos a enviar y a mirar si esto está creado. Y me dice que el estatus es 201 y que eso ha sido creado. Acaba de crear el recurso número 3 con la información respectiva. Y hemos creado de esta manera un recurso utilizando la opción post. Y vamos a modificar utilizando la acción put. Bueno, y aquí tenemos la tarea número 1 que hemos definido acá en la ruta. Tareas número 1. Y aquí tenemos el cuerpo. Y el cuerpo corresponde a los mismos datos de la tarea. Vamos a cambiar este valor de la variable done por un true para decir que esta tarea ya se ha completado. Ese es el cambio que se envía en mi aplicación y una vez le doy send, la tarea ha sido actualizada. ¿Y cómo lo pruebas? Vas a tu archivo y revisas que la tarea número 1 aquí está perfecto. Bueno, y vamos a hacer un delete. Vamos a ver cómo funciona un delete. Así que tengo 3 elementos acá. Voy a borrar el elemento 1. Esa ruta nos pide colocar el ID 1. Y creo que no sería necesario el cuerpo porque solo nos está pidiendo el ID. Así que enviémoslo. Y nos envía el 204. Y si vamos a nuestro archivo de servidor para la ruta borrar, el 204 indica que esto se realizó. Así que si me voy a mi base de datos, ya no se encuentra la tarea 1. Así que con esto terminamos las pruebas de nuestra API. Si requieres hacer algún cambio, recuerda volver a tu servidor, realizar el control C para parar tu servidor y puedes realizar el cambio requerido. Por ejemplo, para la ruta de crear una nueva tarea, puedes agregar este comando que nos va a crear un ID, va a reemplazar el ID que el usuario envía en el cuerpo. Con esta función dateNow le va a dar un ID único. Voy a guardar los cambios, voy a ejecutar nuevamente el servidor y de vuelta a nuestro cliente de pruebas. Vamos a crear una tarea utilizando la ruta definida. Vamos a poner aquí en el cuerpo la tarea que borramos anteriormente. Simplemente le voy a dar aquí send. Y bueno, esta coma no debe ir acá. Aquí el error me dice que hay un problema, algo no esperado. Creo que es esta coma. Vamos a borrarla. Enviamos de nuevo y ha sido creada. Si me voy a mi lugar de tareas, la tarea hacer el desayuno ha sido creada, pero gracias a la línea que agregamos desde la función dateNow nos ha agregado este único identificador. Y si creo una nueva tarea adicional, vamos a cambiar estos valores. Voy a intentar colocar un ID. Y bueno, utilizando la acción post voy a intentar crear una nueva tarea. Cuando le doy send, vamos a ver si guardo con este ID o guardo con otro. Me ha creado un nuevo ID. Bueno, esto ayudaría para evitar que tengamos IDs repetidos. Y bueno, si has llegado hasta acá, gracias por ver el video. Y como resumen vamos a decir que Node.js y Express nos van a permitir desarrollar una API RESTful que actúa como un servidor para gestionar el acceso a una base de datos. Y esto va a ser muy útil para permitirle a las aplicaciones cliente conectarse con nuestro sistema y acceder a los diferentes recursos. Y gracias por ver y compartir este contenido. Sigue programando con Junior Programmer y nos vemos en la próxima. Chao, chao.